Bueno, como saben, mi nombre es Mauricio. Soy estudiante de doctorado en el Instituto Karolinska en Suecia, bajo la tutelación de Bernie Anderson. Y hoy voy a hablarles un poquito de aplicaciones de metagenómica para estudiar y detectar agentes patógenos, en otras palabras, cómo aplicar tecnologías de secuenciamiento de ADN para estudiar microbios, en otras palabras. Entonces, para empezar un poquito, digamos, la ómica, la genómica y la salud siempre han ido un poco de la mano. Es posible que la primera vez que muchos de nosotros escuchamos la palabra genoma fue en términos del proyecto del genoma humano. Esta empresa de descifrar la secuencia de ADN de nuestros cuerpos empezó en 1990 y fue una competencia entre una iniciativa pública de la Universidad de California en San Francisco contra una iniciativa privada bajo el Dr. Craig Venter. Y esta fue completada en febrero del 2001, donde aparecieron las publicaciones en Nature y Science de la iniciativa pública y privada. ¿Cómo es que se llama? Este proyecto costó aproximadamente 2.7 mil millones de dólares y con los cuales logramos descifrar los 3.3 mil millones de pares de bases que tiene nuestro genoma. Cuando hablamos del proyecto del genoma humano, traía muchas promesas de salud y de modificaciones genéticas que hasta la fecha todavía muchas de ellas han quedado en promesas. Muchos decían que íbamos a poder cambiar nuestro color de ojos o el de nuestros hijos, cosas por el estilo, pero como bien sabemos todavía no es posible. Entonces, pero a pesar de esto, en realidad hemos avanzado mucho en términos de cómo hacer biología gracias a esta era de la genómica, por decirlo de alguna manera. Y además hemos hecho muchos avances en salud, tanto que ahora estamos empezando a hablar de la medicina personalizada, tratamientos contra cáncer específicos y cosas por el estilo. Además, otra manera en la que la genómica ha contribuido a la salud pública, además de estudiar nuestro propio genoma, es estudiando los diferentes microbios, las bacterias y los virus. Pocos saben tal vez que el primer organismo que fue secuenciado es este bacteriófago, un virus que infecta bacterias, PX174. Y luego, para darles una referencia de cuánto hemos avanzado, esto es una base de datos del Centro de Biotecnología Nacional de los Estados Unidos. Y podemos ver que han secuenciado aproximadamente 30.000, 31.000 bacterias y arqueas. Y virus tenemos alrededor de 5.000 genomas conocidos, los cuales han sido estudiados. Y esto nos ha dado muchas claves en términos de cómo estos organismos nos infectan, en términos de resistencia a antibióticos, cuáles son más resistentes, qué genes tienen que les permiten esas resistencias. Y también nos han dado claves para desarrollar terapias efectivas, por ejemplo, contra el virus de inmunodeficiencia humana. Todo esto no sería posible si no hubieran inventado las técnicas de secuenciación de ADN. Entonces esto es una breve reseña de cómo ha sucedido el proceso. En 1953 el Dr. James Watson y Crick descifraron la estructura de doble hélice del ADN. Y fue hasta 1970 cuando Ray Wu de Cornell creó la primera técnica de secuenciación. Luego, 7 años después, dos técnicas competitivas, Maxam Gilbert y la de Sanger, fueron inventadas, pero la que prevaleció y hasta hoy en día se sigue usando es esta de Friedrich Sanger, que se llama determinación en cadena, que es una técnica que básicamente lo que es agarrar la secuencia y introduce nucleótidos como bloqueados de alguna manera y luego usando geles uno más o menos puede determinar la secuencia de ADN que uno tiene. Entonces esta técnica de Sanger ha sido desarrollada a lo largo de los años y en realidad todavía se sigue usando. Y luego, después de esto, en 1977 además apareció el primer genoma completo producido, que es el del bacteriófago que mencioné anteriormente. Después, en 1983, Kary Mullis inventó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, que permite amplificar las cantidades de ADN que tenemos, crear copias del ADN que tenemos en vez de usar la clonación que tomaba mucho tiempo. El PCR lo hace básicamente como en una noche, lo cual ha sido muy importante para todos los desarrollos. Y finalmente
A partir de 1990 empieza lo que es la nueva generación de técnicas de secuenciación con el proyecto del ADN humano, y hay una técnica que se llama MPSS que también fue inventada en 1990. Y posteriormente, conforme fue avanzando el tiempo, en la segunda plataforma de secuenciación de nueva generación, que se llama 454, basada en pirosecuenciación, que fue inventado en el Instituto Real Tecnológico de Suecia. Entonces, desde el 2000 en adelante, han habido muchos avances en lo que es tecnología de secuenciación, tanto que llegamos a la actualidad. En estos momentos el mercado está dominado por una empresa llamada Illumina, cuyas máquinas se caracterizan por dar una mayor capacidad, una mayor cantidad de secuencias por el menor costo, y se caracteriza también por dar mucha cantidad de secuencias pero cortas, de alrededor de 300 pares de bases. Entonces, para darles un ejemplo más o menos de cómo funcionan, digamos, de izquierda a derecha es de menos potente a más potente, la que se llama MiSeq. La primera es capaz de secuenciar un genoma humano en alrededor de 2 o 3 días, secuenciando cada una de las bases 5 veces al menos, y el costo de esto puede andar alrededor de $3.000, $4.000, lo que en comparación con los $3.000 millones que costó el genoma humano la primera vez es un avance bastante grande. Y luego así consecutivamente, y hasta dentro de poco estamos hablando de este sistema que se llama HiSeq, que son 10 máquinas de secuenciación muy potentes, que la idea de Illumina es aplicar esta tecnología para hacer estudios poblacionales de países, por ejemplo, estudios poblacionales de variación genética, para descifrar, digamos, la población de Costa Rica, qué genes tiene, qué cambios tienen, qué caracteriza. Y por ahí la capacidad de secuenciación es simplemente enorme. Luego, además de esto, ha habido el problema que tienen estas máquinas de Illumina es que como producen secuencias tan cortas de alrededor de 300 para cosas como regiones repetitivas del genoma, no es tan fácil utilizar la información que sale de estos secuenciadores para hacer estudios de estas regiones. Entonces han surgido nuevas tecnologías como esta de Pacific Biosciences, que genera secuencias de alrededor de 10.000 pares de bases, que permite mucho mayor resolución en este término. Y luego esta, que si no me equivoco salió al mercado el año pasado, el Oxford Nanopore MinION, que es básicamente una llave Maya que secuencia ADN. Es bastante increíble. Está en desarrollo desde hace tiempo y muy poca gente creía que iba a salir al mercado y iba a funcionar, pero parece que sí, que está afuera. Por si les interesa leer un poco más, es una historia bastante interesante. Aún está un poco en desarrollo, la calidad de la secuencia no es tan buena como la de Illumina o la de PacBio, pero ahí va. ¿Cuánto cuesta ese verde? En realidad no sé, sé que tienen como un programa como de beta testing, digamos, que uno hace como un acuerdo con ellos y uno tiene que devolverles, digamos, los resultados que tiene para que ellos también hagan el estudio. Pero también se puede comprar, digamos, comercialmente, pero no realmente precios, no sé. Y bueno, entonces al final, después de todos estos avances en tecnologías de secuenciación, básicamente los científicos han inventado muchas maneras de aplicar esto de manera creativa para estudiar diferentes cosas, como la estructura de la cromatina, metilación, factores de transcripción, en qué lugares del genoma se anidan, por ejemplo, también para estudiar niveles de transcripción, qué genes se expresan en qué cantidades en diferentes casos, y también hemos llegado a lograr hacer estos estudios a nivel de células individuales, con lo que llaman single cell RNAs. Y por un momento hay un profesor de la Universidad de California en Berkeley que mantiene una lista de todos los ensayos clínicos basados en tecnologías de secuenciación de ADN. Se llama Lear Pachter, aquí está el link por si tienen curiosidad de saber qué se puede hacer con esto. Y en particular de todas estas aplicaciones, la que me interesaría discutir hoy es la metagenómica. La metagenómica se podría definir, para los que no conocen, es como el estudio del contenido genómico de una muestra ambiental o alternativamente también de una comunidad de microorganismos. Básicamente lo que hacemos es, por ejemplo, hay un proyecto que van por el mundo agarrando agua marina, recolectando agua marina de diferentes partes de los océanos y lagos de nuestro planeta,
y extraen el ADN y lo secuencian y basado en estas secuencias intentan descubrir cuál es la biodiversidad que está presente en estas muestras. Entonces esto se ha aplicado mucho a agua marina, a desechos tóxicos y también, como mencionaban por ahí, para el estudio de tierras es bastante importante para saber cuáles organismos están presentes. Y la metagenómica ha venido a ser una alternativa a los métodos de cultivo tradicionales que se usan mucho en microbiología para estudiar los diferentes microorganismos, porque no depende, básicamente no depende de que los organismos sean cultivables, sino simplemente extraer la muestra y extraer los ácidos nucleóticos e intentar estudiarlos a partir de las secuencias en sí. También es una alternativa a los métodos de la subunidad ribosomal 16S. ¿Alguno conoce más o menos cómo funciona los 16S? Okay. Básicamente la idea es que las bacterias tienen una región del genoma que está muy conservada entre todas las bacterias y tiene una región variable que permite identificar de qué bacteria viene. Entonces, cuando uno tiene una muestra, uno trata de enriquecer la muestra para extraer estas regiones y luego basado en eso logra identificar qué bacterias están presentes en un lugar. El problema es que esto está un poco limitado porque solo se puede usar para detectar bacterias, pero no virus o algún otro microorganismo que no tenga esta subunidad. Y luego la metagenómica, por lo menos para mi interés, se puede aplicar para estudiar el microbioma del cuerpo humano. Digamos, si consideramos el cuerpo humano como un ecosistema donde interactúan tanto las bacterias, los virus que nos colonizan con nuestras células y lo demás, entonces esto es lo que llamamos el microbioma. Aquí hay un pequeño chiste de una tira cómica en internet, que básicamente el microbioma actualmente está de moda en términos de genética, lo están intentando aplicar para todo. Y la idea es como que todos los investigadores del mundo están tratando de asociar el microbioma de las personas con diferentes enfermedades como autismo o diabetes. Pero en realidad muchos de estos estudios son como de dudosa calidad, realmente no se sabe si la conclusión a la que llegan es que hay realmente una asociación o es solo como problemas estadísticos o cosas al respecto. Entonces, otra cosa que le ha dado con mucha popularidad, por decirlo de alguna manera, al microbioma es esto de los trasplantes fecales para tratar infecciones con Clostridium difficile o como se pronuncia, que parece que son bastante efectivos para tratar esta infección en los intestinos. Entonces, todo esto ha llevado a esta popularización del término, pero en realidad hay que tener bastante cuidado con muchos de estos estudios. Pero a pesar de todo eso, en realidad vale mucho la pena estudiar el microbioma, porque en realidad queremos saber qué organismos nos colonizan, qué funciones tienen, cómo afectan nuestro cuerpo, cómo cambian cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, y cómo interactúan con nuestro sistema inmune. En realidad muy poco de esto sabemos. Últimamente con estos estudios hemos descubierto incluso hay un fago que coloniza nuestro intestino que no se conocía hasta el año pasado, si no me equivoco, que lo publicaron en Nature. Y pueden haber miles de estos fagos que colonizan bacterias que también nos colonizan. Entonces hay muchas interacciones que son posibles de estudiar que antes no conocíamos y pueden darnos claves en cómo funciona nuestro cuerpo y por qué tenemos los fenotipos que tenemos. Cada ser humano tiene un microbioma particular, como se puede en realidad no estoy seguro. Parece que, digamos, que el microbioma es bastante dinámico en términos, pero creo que sí hay, digamos, algún tipo de relación con los microbiomas de gente, digamos, en un mismo ambiente y así. Y creo que también es bastante común que la gente, digamos, que se relaciona mucho, comparte su microbioma y al final termine siendo afectada, digamos. Entonces, pero no sabría decirles si se puede usar, digamos, como una huella digital para identificar cada organismo. Creo que en principio he leído en algún lado que sí se puede, digamos que como un estudio que decía que si uno entra a un hotel después de 3 horas, el microbioma del cuarto hotel va a representarlo a uno de alguna manera, y hay alguna manera de hacer la asociación. Entonces, ahora que lo menciona, de hecho, sí, lo que decía ese estudio, de hecho, es que sí se puede utilizar como técnica forense, por ejemplo. Entonces, exacto, estoy pensando en utilización forense.
Y luego, ya yendo un poco a lo que nosotros en nuestro laboratorio estamos investigando, nosotros queremos enfocarnos más en la parte del viroma, o sea, en los virus que nos colonizan, no tanto las bacterias, aunque también un poco. Y el viroma, cuando hablamos del viroma, no estamos hablando solo de los virus que infectan nuestras células humanas, por decirlo de alguna manera, sino también tenemos que tener en cuenta los virus que infectan las bacterias y los arqueas que nos colonizan, los hongos que nos colonizan. Entonces, esto aquí en el viroma procariótico. Y además podríamos incluir, digamos, el genoma humano está lleno de secuencias virales que han sido insertadas hace mucho tiempo. Entonces estos elementos endogenos virales también son parte de nuestro genoma porque en algunos casos se ha probado que se expresan y podrían modificar. Entonces cuando hablamos de estudiar el viroma estamos interesados no solo en identificar estos organismos y su función, sino las interacciones que tienen entre ellos y entre los otros dominios de vida que viven en nuestro organismo, y también sus interacciones con el sistema inmune también pueden dar lugar a cambios en nuestro fenotipo. En particular, la manera en que nosotros hacemos la investigación, tenemos como muestras, nosotros colaboramos con el Departamento de Microbiología del Hospital de Karolinska, y ellos son los encargados de hablar con los médicos y recolectar muestras que sean interesantes para estudiar. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas muestras de pacientes que han sido diagnosticados con algún mal, como meningitis, encefalitis, pero las pruebas de laboratorio por medio de diagnósticos no han logrado identificar un agente particular que la esté causando. Solo se sabe que tiene la enfermedad, pero no exactamente. Entonces, también lo mismo con infecciones del tracto respiratorio. Entonces, lo que hacemos es procesar estas muestras e intentar identificar si hay una secuencia de un virus que pueda estar involucrado en estas infecciones. También lo mismo con muestras de cáncer, digamos, como sabemos el papilomavirus está involucrado en el cáncer de útero y en otros cánceres. Entonces, si tenemos muestras de algunos cánceres, de hecho ahorita creo que tenemos algunas de leucemia, andamos buscando si hay alguna secuencia viral en las muestras que tenemos que pueda dar lugar a buscar algún virus que esté relacionado. Y en la misma manera con algunas enfermedades autoinmunes que realmente no se conoce bien la causa etiológica detrás que hace que la enfermedad aparezca. Entonces podría haber algún virus involucrado o alguna interacción que cause, digamos, que de alguna manera ponga en riesgo al paciente desarrollar estas cosas. Entonces también estamos interesados en hacer este estudio. Entonces, cuando tenemos estas muestras de los diferentes pacientes, la estrategia que tenemos es básicamente 4 pasos. Primero, tenemos las muestras y extraemos los ácidos nucleicos, tanto del ADN y el ARN, porque los virus tienen como material genético tanto el ADN como el ARN, entonces nos interesa extraer ambos. Luego mandamos a secuenciar estas muestras y luego de los resultados de la secuenciación hacemos análisis computacional, que es básicamente muy fuerte, para tratar de identificar secuencias virales y no solo virales, también de otros microbios, y tratar de identificar candidatos y luego tratar de darle seguimiento para ver si de hecho hay alguna relación con los pacientes, si de verdad están presentes ahí. Luego, si está presente, tratar de ver cuál es el organismo, el virus, si podemos reconstruir el genoma, si podemos analizar ese genoma, qué genes tiene, qué hace. Y luego también si logramos demostrar que hay algún tipo de asociación que podría existir, entonces tratar de hacer un estudio más grande para tratar de verificar si hay una asociación real entre ese organismo y la enfermedad. Entonces, creo que todo esto suena muy bonito en teoría, entonces la pregunta es, ¿de verdad funciona? Bueno, parece que por lo menos le ha funcionado a alguna gente. Este paper de arriba es de mis 2 supervisores, Tobias Alvander, que es el director de microbiología del Hospital Karolinska, y Björn Andersen, que es mi supervisor. En el 2007 publicaron un virus, el polimavirus de KI de Karolinska, pues por aquí, que está relacionado con infección del tracto respiratorio. También este paper, si no me equivoco, es de gente en Estados Unidos, que descubrió un arenavirus en 3 pacientes que murieron después de que recibieron donaciones de órganos de un mismo donante. Y parece que este virus estaba presente
hicieron un estudio, digamos, en la autopsia y entonces encontraron este virus presente en las bacterias. Entonces, es otro virus nuevo que ha sido descubierto. Luego, además, también parece que han logrado aplicar la misma receta, por decirlo de alguna manera, para diagnosticar a un chiquito de 14 años que entró con mucha fiebre y dolores de cabeza por un periodo de 4 años hasta que se le complicó y tuvieron que inducir la coma. Y luego lo que hicieron fue extraerle, si no me equivoco, líquidos cerebroespinales. Y lo mandaron a secuenciar y encontraron secuencias de leptospira. Y basado en esto hicieron luego pruebas más específicas contra la leptospira y se dieron cuenta que de verdad estaba infectado y lo trataron. Me parece que el chiquito al final lo lograron curar. Entonces esto fue un paper bastante motivante en términos de las posibilidades. Yo no diría ahorita que estamos en un momento que podamos aplicarlo rutinariamente para diagnóstico, pero por lo menos parece ser promisorio que vamos en camino para eso en algún momento. Y luego otros estudios, desgraciadamente, encontraron un virus que está aparentemente asociado a hepatitis, pero al final terminó siendo un contaminante de laboratorio que posteriormente publicaron en uno de los kits de extracción, unas columnas de filtración de QIAGEN. Parece que este virus venía de las costas marinas de Norteamérica y más o menos piensan que está incluido en las columnas, básicamente. Entonces, ¿ah? En realidad, ha habido un poco de detalles con eso porque parece que la casa fabricante no asegura que estén completamente estériles. Entonces, o sea, como que nunca ha estado eso, entonces, o sea, como que hubo un poco de diálogo al respecto. Entonces, básicamente lo que hacen es no marcar como completamente estériles, sino estériles hasta cierto, y uno se arriesga a lo que le aparezca, digamos, básicamente. Entonces, pues sí, entonces hay que tener bastante cuidado con estos estudios porque hay que siempre llevar los controles y hacer mucha verificación después de encontrar solo las secuencias en la computadora porque podrían estar ahí o podrían ser simplemente artefactos de cualquier lugar. Entonces, ya entrando un poquito a cómo hacemos esto, el protocolo del laboratorio básicamente obtenemos las muestras del departamento y ellos se encargan de separamos las muestras en dos para hacer una extracción de ADN en una y de ARN en la otra. Luego, como estamos estudiando el viroma, no estamos tan interesados en las bacterias y en las células humanas, entonces lo que hacemos es tratar de filtrarlas usando filtros de diferente tamaño. Y luego para reducir la contaminación tratamos la muestra de ARN con DNasa, que es una enzima que degrada el ADN, y lo mismo con la ARN, pero al revés. Pero este tratamiento es opcional porque depende de lo que estemos haciendo. A veces queremos investigar qué bacterias también están presentes, entonces este tratamiento de filtrado depende de lo que estemos estudiando. Una vez que ya tenemos la muestra relativamente descontaminada, lo que hacemos es hacer la extracción de ácidos nucleicos. Esto se hace con diferentes kits. En particular creo que la extracción de ADN la estamos haciendo con perlas magnéticas, si no me equivoco. Y posteriormente, una vez que tenemos el ADN y el ARN afuera, lo amplificamos porque normalmente lo que extraemos es muy poco, tenemos muy poco material, y entonces para poder secuenciar necesitamos crear más copias de lo mismo para que pueda funcionar. Y luego viene el paso de preparación de librería, que básicamente es agarrar la secuencia, las moléculas de ADN que tenemos, y es agregarle secuencias a los lados que son requeridas por la máquina de secuenciación para funcionar. Entonces son como unas cosas que les ponen a estamos dando Rubicon Genomics para los que estén trabajando en esto, que son bastante buenas con poco material, para aquellos que les interese. El triplex. Y sí. Después de esto, luego en términos de tecnología, estamos usando dos de las máquinas de Illumina que les estaba mencionando anteriormente, especialmente esta de MiSeq, que es la más económica, y nos da las secuencias más largas. Nos da 300 pares de bases y lo que hacemos es normalmente agregamos como 8 librerías diferentes de ADN y ARN y las juntamos, entonces
sacamos 15 gigabases entre 8, que podría ser como aproximadamente 2.000 millones de bases por muestra, lo cual es bastante bueno para estudiar, digamos, lo que está presente en la muestra. Y luego, si necesitamos más poder, está esta otra máquina que se llama HiSeq, que da 2.000 millones. No, es 2 billones, es 1 billón en español. Es 1 billón de bases, lo cual es un montón, básicamente. Estamos usando esto para procesar ahorita como 700 muestras de pacientes con enfermedades de la piel, entonces es bastante la cantidad de datos que estamos sacando de eso. Para los informáticos son como, cada una de estas de HiSeq son como 500 gigas de datos y tengo 8 de esas, entonces es bastante la cantidad de datos por procesar. Luego, ya hablando, digamos, de lo que hago en particular, la salida de los secuenciadores, digamos, por cada secuencia que intentamos secuenciar, valga la redundancia, digamos, si tenemos una molécula de 700 pares de bases, en vez de recibir una secuencia de 700 pares de bases, lo que hace Illumina es secuencia los primeros 300 y los últimos 300. Entonces, al final lo que obtenemos son dos secuencias que sabemos que están relacionadas, digamos, el secuenciador las da con un mismo identificador para poder procesarlas. Pero digamos, si tenemos una de 1000 bases, vamos a tener 400 bases en el medio que no vamos a ver. Entonces, digamos, es parte de lo que hay que tener en cuenta cuando se procesa. Y por muestra, más o menos, vas a tener de 3 a 10 millones de estas secuencias pareadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que tenemos estas secuencias, lo que aplicamos son básicamente 5 pasos. Un control de calidad para ver qué tan bien salen las secuencias, luego filtrar calidad para descartar aquellas que no nos sirven tanto, luego remover contaminación, luego el paso de ensamblaje, que ahorita les explicaré qué es, y finalmente tratar de clasificar de manera taxonómica de dónde vienen estas secuencias. El paso de control de calidad, básicamente, cuando tenemos las secuencias que vienen del secuenciador, además de tener la secuencia en sí, para cada una de las bases que da la máquina da también un número que define qué tan confiable es esa base. Entonces, si tenemos una A con una muy buena calidad, podemos estar muy seguros que esa posición en esa secuencia es de hecho una A. Pero si tiene una muy baja calidad, es básicamente que el secuenciador tuvo algún problema durante la secuenciación y puso alguna letra, pero en realidad no sabe qué es. Entonces, esto es una manera de usar estos datos de calidad para ver qué tan bien salieron las secuencias, saber qué tanto se puede usar y qué tanto podemos hacer con estos datos. Entonces, basado en esto, hay varios pasos de filtrado que tenemos que hacer con nuestras secuencias. Lo primero es, como lo mencionaba, antes de secuenciar se hace la preparación de librería, donde se le ligan dos adaptadores a las secuencias. Pero en algunos casos, si las secuencias son muy cortas, estos adaptadores aparecen también en las secuencias que salimos, que no deberían. Entonces hay que encargarse de removerlos para que no influyan en el análisis posterior. Luego también hay que deshacerse de las bases de baja calidad, porque básicamente es como no saber nada sobre la secuencia en ese lugar. Luego, otras secuencias de las que nos deshacemos son los homopolímeros, que es básicamente una letra repetida muchas veces, o secuencias repetitivas cortas, porque con estas secuencias no somos capaces de clasificarlas, básicamente. Si tenemos un AT 300 veces, no podemos saber si este repeat salió de un humano o de una bacteria, porque básicamente todos los organismos tienen este tipo de repeats, entonces no nos da mucha información. Y lo otro que nos deshacemos también es de los duplicados de PCR. PCR es la técnica que les mencioné para amplificar el ADN. Entonces muchas veces tenemos una molécula repetida muchas veces, pero la secuencia nos va a dar la misma información. Entonces, para reducir, digamos, la cantidad de datos que tenemos, nos deshacemos de estos duplicados para solo mantener la información que tenemos. Posteriormente viene el paso de descontaminación, que en este caso, como estamos estudiando el microbioma o el viroma,
lo que queremos deshacernos de las muestras humanas, de hecho también en parte por permisos éticos, no tenemos, digamos, por el tipo de estudios que tenemos, el permiso ético no nos permite examinar las secuencias humanas, aunque podrían ser de interés posteriormente. Pero entonces tenemos que deshacernos de ellas, lo que hacemos es comparar las secuencias contra la referencia humana y aquellas que calcen las removemos. Luego también, como les mencionaba, los contaminantes de laboratorio, si los podemos remover en un paso anterior antes de hacer todo el análisis es bastante bueno. Y luego otras secuencias que normalmente vienen en mucha abundancia, como el ARN ribosomal, también es bastante bueno deshacerse de él porque no ayuda tanto a la clasificación. Entonces, después de estos tres pasos, lo que tenemos en teoría o idealmente sería las secuencias que vienen del microbioma de la muestra que estamos procesando. Entonces, a partir de eso, lo que queremos hacer, como tenemos secuencias muy cortas de alrededor de 300 pares de bases, digamos, esto no nos permitiría, si analizamos las secuencias por sí mismas, no nos permite analizar cosas como genes, que normalmente son de 1 kilobase para arriba o cosas por el estilo. Entonces, lo que tratamos es de traslaparlas como, por decir, un rompecabezas, de modo que podamos crear una secuencia más larga a partir de traslaparlas, y de esta manera podemos reconstruir genes, incluso pedazos más largos de los genomas de los individuos. Entonces, como les digo, el ensamblaje es el proceso de básicamente obtener estas secuencias más largas que se llaman contigs, por medio de traslapar las secuencias más cortas o los reads, que son la salida del secuenciador. En este momento estamos usando 4 herramientas diferentes, que son algoritmos bastante complejos, que han sido desarrollados por bastante gente alrededor del mundo. Pero hay un montón más que se pueden probar y cada uno da resultados diferentes. Esto es básicamente un proceso de prueba y error para ver qué sale mejor y luego validación. Entonces, este es un paso bastante importante, pero es un poco heurístico, por ponerlo de alguna manera. Luego, una vez que ya tenemos estas secuencias más largas que son más fáciles de analizar, nos dan más información, entonces vamos al paso de clasificación taxonómica, que es básicamente utilizar otras herramientas que lo que hacen es comparar estas secuencias con bases de datos de virus, de proteínas de virus y demás, y para ver si alguna de estas secuencias se parece a alguna de ellas. Entonces, digamos, si alguna secuencia se parece a una proteína viral, es de algún modo interesante, entonces tratamos de darle seguimiento. Entonces, este paso se trata de esto, y luego hay una herramienta que se llama Megan, que usamos para la visualización. Entonces, después de todo este proceso, básicamente lo que vamos a tener es para cada secuencia algún tipo de información sobre qué tanto se parece a algún microbio, a alguna bacteria, si fue posible encontrar. Y luego esta herramienta que les mencionaba, Megan, lo que hace es usa esta información del paso anterior para colocarla en las secuencias en el árbol de la vida. Entonces, por ejemplo, esto es unos datos, realmente no recuerdo de cuál de las muestras de pacientes que tenemos es, pero digamos, en este caso logró encontrar secuencias que pertenecen a estas familias de bacterias y lo mismo a estos virus. En este caso encontró algunos retrovirus humanos endógenos, que es bastante normal de encontrar, pues lo que estamos secuenciando son humanos, entonces algunas de estas secuencias virales igual las vamos a obtener. Y luego, con base en esto, lo que hacemos es inspección manual de estos resultados para intentar ver qué cosas son promisorias de tratar de darle seguimiento. Aquí hay otros resultados que es bastante interesante, como le estaba hablando anteriormente de los contaminantes. Aquí está el parvovirus que había salido en la publicación, porque de hecho estábamos usando esas mismas columnas para hacer la extracción, entonces aquí nos apareció. Y luego el fago PX174 que les hablé, también lo usan como control para calibrar las máquinas de secuenciación, entonces también es bastante común que aparezca. Entonces, de alguna manera, esto nos da alguna clase de control negativo, que por lo menos estamos encontrando cosas que están ahí. Entonces, luego hay otro montón de candidatos que pueden ser secuencias o pedacitos de secuencias que parecen, pero realmente no están ahí, entonces hay que hacer la inspección manual. Esto no sé si se ve muy bien que digamos, pero estos son como alineamientos o comparaciones entre las secuencias que tenemos de algunos de nuestros datos con las bases de datos. Y por ejemplo, en este caso encontramos
que algunas de nuestras secuencias tienen bastante homología con una proteína del papilomavirus. Igual aquí esta otra secuencia se parece un poco a una región del virus de hepatitis G o el virus virus C, supongo que es transmisible. Y básicamente lo que hacemos es tratar de ver si estos alineamientos son bastante parecidos o lo suficientemente parecidos para considerar que están presentes, y luego tratamos de darle seguimiento en el laboratorio. En particular hicimos esto con esta muestra de papilomavirus. Lo que hicimos fue, basado en esta secuencia que extrajimos, diseñamos primers para tratar de amplificar esta secuencia de vuelta en las muestras del laboratorio, a ver si están presentes. Y obtuvimos estas bandas, lo cual parecía ser que sí estaba presente, pero luego extrajimos estas bandas y las secuenciamos con Sanger, que es como el golden standard que se usa para verificar estas cosas, y al final terminó siendo secuencias del cromosoma 14 de humano. Entonces está un poco extraño porque los primers en realidad no tienen ninguna homología con esa sección del genoma, entonces no estamos muy seguros qué pasó, pero digamos es más o menos un ejemplo de lo que pasa, digamos, el proceso que hacemos para tratar de encontrar candidatos, y luego ahora nos va a tocar volver a tratar de hacer la amplificación a ver si sucede lo mismo o qué pasa. Luego ya para finalizar un poco el trabajo a futuro, vemos muchas muestras de diferentes enfermedades, entonces tenemos que procesarlas y darle seguimiento. Luego otro problema que tenemos es que esto de comparar secuencias a las secuencias virales no es una estrategia ideal, porque los virus mutan mucho, básicamente tienen una alta tasa de mutación, entonces la probabilidad de que aunque sea el mismo virus se parezca no es tan alta, y además tienen mucha heterozigosidad y divergen mucho, y las barreras entre especies no están tan bien definidas, entonces esto de comparar no es tan bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces una cosa que sería interesante y me gustaría desarrollar al menos durante mis años de doctorado es métodos para tratar de identificar fenómenos virales aplicando inteligencia artificial, machine learning. Han habido bastantes esfuerzos en esto, en realidad creo que está siendo bastante trabajado, pero es un poco complicado porque como no conocemos aproximadamente, según dicen, 1% de las secuencias virales que hay en el planeta. Entonces la probabilidad de que lo que tenemos se parezca a lo que hay es bastante baja, entonces es un problema bastante complicado. Y finalmente, el método de clasificación taxonómica nos deja muchas secuencias que no tienen ninguna clase de anotación, no tienen ninguna clase de información asociada. Entonces también estrategias para tratar de identificar qué podría ser o intentar extraer algún tipo de información de esta es también un problema que tenemos que afrontar. Y ya para finalizar, los agradecimientos. Estos son mis dos supervisores, Björn Andersen y Tobias, y estos son dos de mis compañeros que trabajan mucho conmigo, Carlos Talavera y Christian Poe, y también la Fundación NUT y Alice Wallenberg, que son los que financian mi doctorado, básicamente todo el proyecto. Y eso es todo. Muchas gracias por todo.